Este jueves 9 de septiembre del 2021. La pandemia de COVID-19 ha venido a cambiar todo lo que teníamos pensado, todo lo que teníamos planeado, y es un nuevo paradigma sin duda en la vida del ser humano. Y con ello pues trae diferentes situaciones, cuestiones económicas. Es una de las grandes pérdidas, la cuestión económica para muchas familias, y para otras porque han hecho pues a través de la pandemia. Hay marcas que usted sabía que vendían solamente jabón y ahora venden de todo, ¿no? Pues les ha ido bastante bien. ¿Qué pasa con la cuestión personal? ¿Qué pasa con aquellos que atraviesan por la enfermedad, que perdieron familiares o que simplemente pues estaban sensibles y se viene la pandemia? Pues este tema de la salud mental es importante abordarla y hay poco que se ha estudiado al respecto. Por eso le he pedido al licenciado en psicología y maestro Francisco Irán Cedillo, pues que platiquemos al respecto sobre este asunto del impacto psicológico de la pandemia. Te agradezco mucho, Irán, que estés con nosotros esta mañana. Buenos días. Oye, tú con cubrebocas y yo no me lo he puesto. Buenos días, muchísimas gracias, Gilberto. Gracias. Pues sí, es un tema, oye, la gente se preocupa en lo económico y no se preocupa en lo de adentro, porque no se ve, ¿no? Porque no se ve. Es bien importante, sí. Qué bueno que hay este espacio para poderle compartir al público, Gilberto, que hay un espacio muy importante para darle la atención a la salud mental, sí, y lo que viene con ello, la salud emocional, la salud psicológica, la cuestión de los procesos mentales y por supuesto, bueno, pues las consecuencias que se están suscitando durante este periodo de pandemia. Sí, por supuesto. ¿Cómo lo dividirías o por dónde podemos empezar? Vamos a platicar, por ejemplo, acerca del impacto que tiene la enfermedad del coronavirus en la salud mental de las personas. Sinceramente, los profesionales de la salud trabajamos por grupos etarios, por diferentes grupos o sectores de la sociedad, y nos damos cuenta que hay personas, que hay momentos, que hay situaciones que implican la salud mental en ciertos grupos de personas. De adultos mayores, de jóvenes adultos, de adultos en edad productiva, de los adolescentes y de los niños. Y esta parte sirve para poder atenderlos mejor, obviamente, ¿no? Definitivamente. Hay una parte del profesional de la salud y la salud mental que es tener el registro. Y bajo el registro que se tiene, ya sea en el sector público o en el sector privado, nosotros hacemos un trabajo, pues, integrativo de todo lo que estamos tratando, lo que estamos trabajando, para darnos una idea de qué es lo que sucede, cómo lo estamos abordando y de qué manera podemos hacer un mejor trabajo con estas personas. Oye, ya la sociedad estaba pues lastimada, enferma en cuanto a su salud mental, y viene la pandemia. Esto afectó, potencializó. ¿Dónde se puede ver? ¿Hay estudios al respecto? ¿O es una gran ventana de oportunidad para ustedes que les gusta la investigación? ¿Cómo lo has analizado? Bueno, el estudio sí hay registros, pero por las instituciones grandes, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, la Universidad Nacional Autónoma de México, y a lo mejor de manera local, a través del sector salud, en el aspecto epidemiológico, pues también hay un registro de temas en cuanto a depresión, de tema en cuanto a suicidio, y por ejemplo también de los trastornos como la ansiedad y sus derivaciones. Sí, esto es parte. ¿Y qué se puede hacer? Porque el problema existe. Ahí vemos estas fotografías que están apareciendo en pantalla, que son meramente, evocan lo que puede estar pasando en medio de la pandemia y en medio de una situación personal. ¿Cómo pedir ayuda? ¿Cómo ayudarles? Primero, es bien importante lo siguiente. Vamos definiendo qué es el término de salud mental. Porque así como tú lo refieres, Gilberto, exacto, como no se ve, como no es algo que te sale en alguna parte de tu cuerpo, pues las personas dicen, esto es normal, sentirme triste, sentirme disgusto, sentirme sin energía es normal, sentirme preocupado, la gente lo puede asociar como una normalidad. La situación es que cuando hablamos de enfermedad mental, estamos hablando de esa situación que pone en compromiso tus relaciones familiares, tus relaciones laborales, tu economía, tu rendimiento como trabajador, como trabajadora, y por supuesto esas sensaciones y esas emociones que tú experimentas. Por ahí vamos a empezar con esa definición de salud mental,
que bueno, la Organización Mundial de la Salud la define como la ausencia de enfermedad, pero como el equilibrio entre lo físico, entre lo mental y entre lo social. Ahora, ¿cómo ha impactado esta pandemia? Pues en todos los factores, ya lo mencionabas tú en la introducción. Para algunas familias es época de bonanza, a lo mejor tiene mucho que ver con el factor de la resiliencia. Claro. Y también está el otro factor para muchas otras familias que ha sido una desgracia por las situaciones que se han devenido. Pero vamos a llegar a lo que es el impacto. A mí me gusta hablar de 3 principales grupos, que es así como lo propone el Instituto Nacional de Psiquiatría, Dr. Ramón de la Fuente, con respecto a las personas con las que se trabaja. En un primer lugar, recordemos que durante la pandemia se trabajó con el grupo de primer impacto. ¿Quiénes fueron las personas? ¿Quiénes fueron? Las personas vulnerables, sí. Los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas, pero también está un subgrupo de personas que son las personas con enfermedad mental, personas de las que a veces poco se habla, Gilberto. Y estas personas, hay que recordar que en un principio el sector salud de nuestro país se enfoca en crear las unidades médicas para atender la contingencia. Así es. Y algunas de estas unidades médicas, por ejemplo, en ciudades pequeñas como la nuestra, desafortunadamente son las unidades que también atendían a las personas con enfermedades psiquiátricas. Y pudo haber alguna variante, y de hecho la hubo aquí en Río Verde, donde las personas ya no pudieron tener acceso a su consulta psicológica y a su tratamiento psicofarmacológico. Y están las otras organizaciones de salud, ya no pudieron viajar a San Luis, y entonces ese grupo y ese sector de personas quedó vulnerable. Yo recuerdo que en alguna conferencia yo le compartía a la gente, es que hay que buscar las formas de que las personas no pierdan sus tratamientos, ni el psicoterapéutico ni el psicofarmacológico, porque entonces el trabajo que se ha logrado durante algún tiempo con pacientes, por ejemplo, con trastornos mentales como la esquizofrenia, que no es una cuestión muy fácil, hablando de salud mental, se pudieron agravar, y agravándose, pues son personas que desafortunadamente tienen sus crisis psicóticas, tienen esos episodios donde pueden lastimar, donde pueden afectar a una persona y donde pueden lastimarse a ellos mismos. Ese fue el primer grupo, o uno de los grupos en este primer impacto. En un segundo impacto nos dimos cuenta que se trabajó con los profesionales de la salud, las enfermeras y los médicos. En los hospitales. Los compañeros médicos y enfermeras empezaron a experimentar trastornos de ansiedad. Si ya de por sí la carga de los compañeros es importante y es muy, a veces de mucha presión, pues con esta cuestión de pandemia se dispararon los trastornos de ansiedad, y hay un espacio para un trastorno que se llama, para una situación que se llama estrés postraumático. Que esto lo empezaron a experimentar aquellas primeras personas del primer grupo que sobreviven al coronavirus, pero que quedan con esas secuelas que van desde lo fisiológico hasta lo psicológico. Claro. Entonces está ese segundo grupo que son los profesionales del área de la salud, y también los profesionales del área de la educación, que es actualmente el tercer grupo con las personas. Hablemos de los alumnos y las alumnas, hablemos de los profesionales de la educación, como este tercer grupo de personas que están siendo vulnerables, por así decirlo, con respecto a la situación de pandemia. O sea, se debilitó la atención en muchos sentidos en esta parte para ellos. Sí. O sea, bajó el nivel. Bueno, el primer grupo que dices, eso es terrible lo que acabas de mencionar. Es decir, ¿sabe qué? Tenga pastillas para un año. Ahí nos vemos en un año, ¿no? Los esquizofrénicos, por ejemplo, ¿no? Pero es que no hay que recordar que en este caso las personas, por ejemplo, con el trastorno de esquizofrenia, también se hace un trabajo de psicoeducación con las familias. Así es. No es muy fácil convivir con una persona que tiene el diagnóstico. Pero eso terminó, exactamente. Se acabó. Bueno, hubo la variante, y aquí es donde las instituciones se sacaron un 10, porque muchos tuvimos el acceso a las redes sociales a través de nuestros teléfonos, a través de algunas plataformas en internet,
Así como lo hizo la Secretaría de Educación, pues también en los términos de salud se utilizó la telemedicina y también hubo algunos profesionales en psiquiatría y en psicología que utilizaron la psicoterapia virtual para no descuidar a ese grupo de personas que estaban en ese primer grupo de impacto, que son vulnerables. Así es, por supuesto. Oye, de todo esto de lo que estás hablando, ¿dónde hace crisis? ¿En qué momento hay una crisis en estas personas que parece que todo está bien, y nomás de repente, ¡fum! Ok, fíjate, Gilberto, que cuando hablamos de salud mental hablamos de factores múltiples que sí. pueden disparar una crisis de ansiedad o un episodio psicótico o alguna cuestión, claro, en términos de salud mental. Pero hay que recordar que ya hay factores previos, como son las relaciones con la familia, las relaciones sociales, el factor fisiológico. El otro grupo también es el grupo de las personas en adicciones. Así es. Factores hereditarios. Es decir, hay factores previos que pueden llevar a que se suscite un episodio. Ahora, se nos da a conocer que hay una pandemia que va a llegar a nuestro país y pues lo más natural es la sensación de miedo, la sensación del temor. Sí, claro. Que ese es un disparador importante para que las personas vulnerables desafortunadamente desarrollen algún tipo de crisis. ¿Y qué crisis son esas? ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, una crisis depresiva. Ajá. Hablemos de que ahora durante la pandemia pues las relaciones sociales han mermado. A lo mejor ya no hay esos grupos de fiestas, ya no hay esas noches de antro, ya no hay simplemente la escuela, que ese es un factor. Y vámonos con el grupo de los estudiantes, hablemos desde los infantes hasta los adolescentes. La escuela es un espacio para la socialización, para la contención, que este es otro tema bien importante, la contención que se hace de toda la emocionalidad de la persona, del niño o del adolescente, ahí en la escuela, en la prepa, en la secundaria, en la primaria, hasta en el kinder. Es el espacio donde el niño o el adolescente puede hablar de emociones. Ahora, se quita este espacio. ¿A dónde van a hablar de emociones? Así es. Fíjate que hubo un aspecto importante, Gilberto, porque hay familias que pudieron tener que lograron manejar sus comunicaciones y sus relaciones entre ellos de una manera muy agradable. El factor de la resiliencia. Es decir, hubo relaciones que se hicieron estrechas. Así es. Pero también hubo relaciones que terminaron en conflicto, que se agravaron. Hubo parejas que se separan, que se dan cuenta que no era su compañero o su compañera con quien querían estar. Muchas situaciones. Pero regresándonos a la cuestión de cómo es una crisis, 1, se dispara la sensación de temor. 2, los factores predisponentes, que estamos hablando de todo lo que había anteriormente. Y número 3, por ejemplo, el factor económico. Padres y madres de familia que sus trabajos mermaron. Así es. Hubo despidos, se desocupó la gente de sus trabajos, etcétera. Entonces ese es otro factor para que una persona evidentemente empiece con una crisis que puede ir desde lo depresivo hasta las crisis de ansiedad. De hecho, las enfermedades mentales que más experimentaron fueron los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado del ánimo. ¿Cuáles son estos? Las depresiones en sus diferentes modalidades y la ansiedad en sus diferentes modalidades. Oye, me duele la garganta y pues igual no tomo nada y 3-4 días de dolor de garganta, y después ahí poco a poco el cuerpo va haciendo lo suyo, ¿no? Y ya me sano, ¿no? Pasa lo mismo con alguna otra enfermedad. Y ahí, ¿qué onda con esto? ¿Qué pasa con los trastornos de ansiedad? ¿Qué pasa con todo lo que nos estás comentando? Si no busco ayuda, si no encuentro una ventana, si no tengo un grupo de amigos con el quien decírselo, ¿se sana solo la persona? No. ¿Qué va pasando? Desafortunadamente, allá fuera público, Gilberto, hay una normalización. Exacto. ¿Esto es normal? Pues ando triste, ando agüitado, ando enojado. ¿Es normal? Bueno, sí. De vez en cuando. Pero si es constante. Así es. Hay que recordar que nosotros, los psicólogos clínicos y los psiquiatras, nosotros trabajamos bajo el modelo clínico
que es mediante un diagnóstico. Uh-huh. Y para llegar a un diagnóstico, pues hay que hacer una evaluación, hay que hacer una serie de entrevistas, etcétera, etcétera. No damos un diagnóstico así nada más porque sí. Pero ¿qué sucede cuando una persona pues pasa como normal alguno de sus signos o de sus síntomas, que su familiar lo ve diferente, sí, lo ve raro, y el familiar dice, bueno, se le va a pasar? Y no se pasa, al contrario, hay que recordar que somos como ese cantarito que se va llenando gotita, 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 y va a haber un momento en que se va a desbordar. Y se desborda, es donde ya la sociedad en general se puede ver afectada, se desborda en un suicidio, se desborda en violencia, se desborda en ¿qué más, Iván? Desafortunadamente puede desbordar en una enfermedad psicosomática. Esa es la otra. Y por ejemplo aquí voy a regresarme un poquito. También hubo hipocondriasis, personas que dijeron, yo traigo coronavirus, yo me siento así, exacto, así. Exacto. Okay, ese fue otro de las enfermedades que también se dieron a conocer ahora durante esta temporada. Pero bueno, ¿cómo se desborda? Se desborda a través de una enfermedad psicosomática, es decir, personas que ahora sí empezaron a afectar alguna parte de su cuerpo, ahí sí, algún órgano no es de de su que cuerpo. Te estés haciendo la típica tía ahí que se queja de todo, ¿no? Exactamente, que al final sí desarrolló una cuestión observable. Eso, puede desarrollarse así. Otra, a través de una crisis, ya lo comentas tú, una crisis, por ejemplo, donde los tintes de violencia sean mayúsculos. Ajá. Nos dimos cuenta que hubo personas, hubo familias, el hijo que golpeó a la madre, que golpeó al padre, hubo muchos factores por el estilo. Pero también en desarrollar, o se detona en desarrollar una enfermedad mental, que vamos, desde los trastornos del estado del ánimo, que son depresiones y que son tratables, hasta una cuestión como el suicidio o una cuestión mayor. Es que usted le puede permitir a un doctor que le diga, estás enfermo de la garganta. Hasta es socialmente aceptable, ¿no? Pero que tú le digas a alguien, estás enfermo de la mente, no, te das hasta agresión, ¿no? Sí, o sea, pues, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo crees? Se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Oye, y está muy interesante la plática. Tampoco quiero robarle su entrevistado estrella a mi compañera Karen Heredia, porque Irán tiene una sección ahí todas las semanas en Aquí Te Ves, que se transmite lunes, miércoles y viernes, pero creo que no nos alcanza en una entrevista para platicar de todo esto. Hablamos un poco del suicidio como una de las, no detonantes, más bien como una situación que puede ser, o bueno, que puede provocar toda esta situación, ¿no? Sí. Mañana precisamente es el día de la prevención del suicidio. Efectivamente. Vivimos una situación terrible en esta región, sí, y no jóvenes. Digo, no son solamente jóvenes, son adultos mayores, son personas maduras, son adolescentes, casi niños. Oye, ¿qué está pasando? Sí, es donde en materia de epidemiológica sí, es muy interesante analizar las razones, el por qué, porque desafortunadamente, lo voy a decir así, normalmente hay un grupo, hay un sector de la población que es el que se suicida. Sí. Pero hoy día, al menos aquí en nuestra región media de San Luis Potosí y en la región huasteca, nos damos cuenta que no. Son personas cada vez más jovencitos, en edad escolar o jóvenes en edad productiva que llegan a esta cuestión del suicidio. Es bien importante platicarle al público que cuando hablamos de suicidio, Gilberto, los factores son múltiples, sí, también. Pero hay un apartado que poco se explora, que es el apartado neuropsicológico y neurológico. Se está comprobando que hay una área en nuestro hipotálamo que compromete a la segregación de los neurotransmisores o de estos químicos hay un proceso en nuestro cerebro que se llama sinapsis. La sinapsis público pues es esa conexión entre neurona y neurona. Hay dos tipos de sinapsis. Una sinapsis es de carácter químico, que es a través de la transmisión de estos neurotransmisores, que a veces los conocemos allá afuera como la famosa adrenalina, la noradrenalina, la excitocina, la dopamina, etc. Pero también hay otro tipo de sinapsis, que es la sinapsis eléctrica. Ajá. ¿Qué sucede en el registro de las personas con suicidio? Estas sinapsis eléctricas y químicas
están desafortunadamente nulas o desajustadas. Por tanto, una persona que llega a un suicidio desde el aspecto neuropsicológico y neurológico, hay una parte en su cerebro que no está funcionando. Correcto. Es como si fuera un switch, está apagado. Entonces surge una situación que se llama desesperanza. Y la desesperanza, Gilberto, es horrible para todas las edades. Imagínate escuchar un chamaco, un adolescente de 13, 14 años, de 15 años, que está desesperanzado. Sí, no, pues no tendría que ser común. Lo común, así en términos bien coloquiales, podría ser un adulto mayor, un señor en sus 80, 90 años que dice, no, pues ya yo para dónde, ya estoy más cercano a esto, aunque no es lo ideal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esa desesperanza? Desafortunadamente, ese cerebro no está funcionando correctamente o funcionalmente, y esa persona desesperanzada puede desarrollar una depresión mayor. Y habiendo una depresión mayor, más esa desesperanza, es casi imposible que los comentarios sociales, los de la familia, los de los amigos, échale ganas. No, hombre, tú vas a poder, no, ay, ¿cómo que andas triste? Párate de la misma. ¿Cómo vas a sufrir si tienes todo, no? Sí, oye, aquí tienes 15 años y dices que sufres, sufro yo. Exacto. Que tengo. No, exacto. Desafortunadamente esos comentarios, Gilberto, no le van a ayudar a la persona, al adolescente, al joven, al adulto, no le van a ayudar. Y cuando hay desesperanza, desafortunadamente el neurotransmisor que va a predominar entonces va a ser la noradrenalina. ¿Qué va a haber entonces? Una sensación de culpa, una sensación de incapacidad para lo que sea. Y tenemos el registro de jovencitos, por ejemplo de bachillerato, que no lograron reincorporarse o sacar adelante las materias ahora con la modalidad virtual. Y entonces entra esa culpa y esa desesperanza. Está difícil, pero hablar del suicidio está también en ese apartado de lo neuropsicológico y de lo neurológico. Vamos a sumarle lo económico, lo social, lo familiar, la salud mental a través del tiempo, lo que conocemos como la historia clínica, ¿verdad? Las adicciones, el factor social. Es decir, son tantos los motivos por los cuales una persona desafortunadamente puede conducirse al suicidio. Pero muy interesante esta parte que no la habíamos abordado aquí. Yo creo que en los 6 años de Noticieros Cable revela una explicación bastante interesante que también debe ser complicada de identificar, que esa es la otra, ¿no? Sí, definitivamente. La anatomía del cerebro es bien complicada, pero es muy interesante. Es la otra parte la que los psicólogos o los neuropsicólogos y los neurólogos y los médicos a lo mejor hemos dejado un poquito descuidada. Sí. Pero no hay que olvidar pues que está todo conectado en nuestro cerebro y las emociones tienen mucho que ver con la parte física, con nuestra estructura cerebral, con nuestra anatomía de nuestro cerebro y lo que comemos y cómo dormimos y cómo descansamos y todo esto. Por supuesto. Bueno, pues aquí engloba estos 2 temas interesantes con motivo de este Día de Prevención del Suicidio, que es mañana, 10 de septiembre, y el impacto del impacto psicológico de la pandemia de COVID-19 con Irán Cedillo. ¿Algún teléfono donde te puedan localizar, Irán? Claro para que poderlo sí. ¿Lo podemos poner en pantalla? Sí. 487-550-4041. Sí. 550-4041. Ahí me pueden contactar. Gilberto, fíjate que me gustaría agregar brevemente las redes de apoyo. ¿A dónde pueden acercarse ustedes, público, para una cuestión de apoyo? Definitivamente ningún profesional de la salud ni de la salud mental va a dejar a un lado las intenciones de suicidio de una persona, y aunque no sea la especialidad de ese profesional, lo va a conducir a un lugar a donde sí le puedan atender. Correcto. Pueden acercarse a los servicios públicos. Aquí en nuestras localidades existen. Uno está en Jacarandas, ahí en la calle Otón, que es el Promupsi, a cargo de mi colega Rebeca Monterrubio. Sí. Ella está en el área de prevención de conductas psicosociales de riesgo.
El Departamento Municipal de Salud de Ciudad Fernández habilitó también una página de Facebook. Ellos van a transmitir una conferencia que es gratuita y abierta al público. Viene un especialista, pero también la CONADIC. Y en redes sociales, el Instituto Nacional de Psiquiatría, Dr. Ramón de la Fuente, habilita un espacio gratuito, una línea 01800 a la que se pueden comunicar y solicitar información. Es bien importante, sepan ustedes, público, que sí hay a dónde acercarse, sí hay. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Mucha gente luego utiliza redes sociales para otra cosa, menos para cosas más funcionales. Ahí está un ejemplo de ello. Irán, muchas gracias. Gracias, Gilberto. Y bueno, vamos a seguir robándolo a nuestra compañera Karen Heredia, por supuesto, porque son conceptos sumamente interesantes y novedosos y que pues ponen en relieve el asunto del estudio y la investigación. Eso siempre es bastante bueno para nuestra sociedad.